Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Sean bienvenidos a Crearte, un espacio dedicado a sentirte en contacto con ese lado artístico que llevas dentro. Hola, muy buenos días, tardes o noches a toda la audiencia que nos acompaña aquí en Crearte, un espacio donde el arte cobra vida y la expresión se convierte en inspiración. Yo soy Ángel Genis y como siempre es un placer estar con ustedes en esta producción realizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Expresión Facico V en Facebook, YouTube y Spotify. Hoy tenemos un episodio verdaderamente especial, dedicado a uno de los lenguajes más universales del mundo, la música. Y para celebrarlo, nos acompaña una joven promesa del ámbito académico, una intérprete de un instrumento tan extraordinario como el violín. Nuestra invitada de hoy es Adriana Elizabeth Acuña Aguilar, violinista destacada, reconocida por su técnica fina, su sensibilidad interpretativa y su participación en diversos ensambles y proyectos musicales que han buscado acercar la música de concierto a nuevas audiencias. Quédate con nosotros, porque además de la entrevista estaremos escuchando reportajes, cápsulas culturales y una crónica que nos llevará a reflexionar sobre el papel de la música académica en la escena local. Vamos a un corte y regresamos aquí con más en Crearte. Ahora dejemos que nuestra creatividad crezca con un dato cultural. La bamba es uno de los sones jarochos más famosos y, sí, nació en Veracruz. Su origen se remonta al periodo colonial, cuando en la región se mezclaron influencias indígenas, españolas y africanas. Lo interesante es que la bamba originalmente no era una canción romántica, sino un son para el baile, donde la pareja debía trenzar y destrenzar un listón con los pies sin perder el ritmo, como símbolo de unión y habilidad. Con el tiempo, su melodía viajó fuera de México y se convirtió en un símbolo global, pero su raíz sigue siendo completamente jarocha. Y ese fue el dato cultural del día. Sigue con nosotros y encuentra más inspiración en Crearte. Estamos de vuelta aquí en Crearte, y para comenzar con este viaje musical los invitamos a escuchar un reportaje especial preparado por Beatriz Luna, quien nos comparte una mirada sobre el impacto contemporáneo de la música académica. Vamos con el reportaje. Entre lo popular y lo sinfónico, el nacionalismo musical mexicano, una carta de amor a las tradiciones mexicanas. La guerra había empezado en un país donde lo extranjero se veneraba y lo local se escondía, donde en algún momento los guapangos y los sones se consideraban de mal gusto y los músicos que no eran académicos eran menospreciados y tachados. En un contexto así, y en busca de escuchar otra cosa que no fueran impactos de bala o plomo, se consolida el nacionalismo musical mexicano, un movimiento cultural y musical que buscaba consolidar la identidad de un país que se estaba desarrollando. Antes del movimiento, México se encontraba bajo el régimen de Porfirio Díaz, quien había instaurado en los burgueses que las tradiciones europeas eran las únicas que valían la pena y menospreciaban las expresiones mexicanas auténticas, especialmente las de las clases campesinas y trabajadoras. Cuando inicia la Revolución Mexicana y con una necesidad de reconstrucción cultural y política,
el despertar nacionalista en las artes representaba una identidad mexicana e historia al pueblo. El nacionalismo mexicano surge a partir de la revolución. Entonces creo que es un momento en el que culturalmente México no encuentra una identidad propia y llega este nacionalismo mexicano combinando música ancestral junto con la música europea, ¿no? Para crear algo nuevo, para crear algo más fuerte, ¿no? Al final de cuentas, este nacionalismo mexicano es el fortalecimiento de la cultura a través de estos entrelazamientos de la cultura europea que predominaba en el Porfiriato y nuestra cultura propia indígena que viene pues desde muchos años atrás. Manuel M. Ponce, considerado el primer promotor de este movimiento, incorporó melodías como la Valentina, la Cucaracha y la Adelita a sus obras sinfónicas, consolidando así un género musical académico que combinaba la escuela europea en la que habían sido criados, con elementos nacionales para engrandecerlos y enseñárselos al mundo. De este movimiento sale el considerado segundo himno nacional mexicano, Huapango, de José Pablo Moncayo, y se unen diferentes ramas artísticas, la más destacada, el arte moralista, llevado a la fama por Diego Rivera. Sin embargo, este auge artístico enfrentó el desafío de encontrar un equilibrio entre lo popular y lo culto, pues buscaban convertir temas tradicionales en obras sinfónicas y al mismo tiempo no perder la esencia de los sones populares. Además, ¿qué elementos musicales podrían representar verdaderamente a un país con gran diversidad cultural? Es fundamental este movimiento para dar a conocer a todo el mundo nuestras raíces indígenas, como lo mencionas, esta cultura ancestral mexicana, ¿no? Que es muy poco conocida a nivel mundial. Es muy poco conocida. Yo creo que es muy importante seguir reforzando este estilo nacionalista, si se le quiere llamar de una manera. Yo creo que debe seguir siendo importante que retomemos en nuestras composiciones esta cultura ancestral, ¿no? Que tanto nos representa, para dar a conocer lo que verdaderamente significa México, ¿no? México es impresionante a nivel cultural y mucha gente alrededor del mundo no lo sabe, ¿no? Entonces esto es para mostrarle al mundo cuáles son nuestras raíces, mostrarle al mundo qué de verdad significa México. El fin de esta era llegó con la muerte de José Pablo Moncayo en 1958, dejando un legado enorme a las escuelas mexicanas y que la música de concierto no debe de ser solamente extranjera, pues la belleza se puede encontrar en el mismo país que alguna vez la despreció. Hoy en día, la influencia de este movimiento se sigue manifestando en composiciones contemporáneas nacionales, como en el Danzón número 2 de Arturo Márquez, que siguen demostrando la belleza del autóctono. Qué interesante conocer cómo la música sigue transformando nuestros espacios y generaciones. Hacemos una breve pausa y volvemos con más contenido aquí en Crearte. Ahora dejemos que nuestra creatividad crezca con un dato cultural. Uno de los instrumentos más representativos de Veracruz es la jarana jarocha. Aunque parece una guitarra pequeña, su función es totalmente distinta. Marca el ritmo principal del son jarocho. Se construye de una sola pieza de madera, generalmente cedro o chachalaco, lo que le da un sonido cálido y muy percutivo. Existen varios tamaños de jarana: primera, segunda, tercera e incluso la mosquito, que es diminuta pero muy aguda. Su rasgueo es tan característico que, al escucharla,
puedes identificar inmediatamente el ambiente festivo del fandango jarocho. Es un instrumento sencillo en apariencia, pero esencial para la identidad musical de Veracruz. Y ese fue el dato cultural del día. Sigue con nosotros y encuentra más inspiración en Crearte. Después de esta pausa, seguimos en Crearte. Y ahora sí, llegó el momento de adentrarnos en la trayectoria, los desafíos y la visión musical de nuestra invitada del día de hoy, la talentosa violinista Adriana Elizabeth Acuña Aguilar. Vamos a la entrevista. Adriana, bienvenida a Crearte. Es un gusto tenerte con nosotros. Para iniciar, cuéntanos, ¿cómo comenzó tu historia con el violín y qué te llevó a elegir este instrumento como tu camino artístico? Bueno, primero que nada, muy buenos días, espero que todos estén muy bien, estoy muy agradecida por el invitarme a estar aquí con ustedes y poderles compartir un poco sobre mi experiencia. Pues más que nada yo creo que mi carrera musical hasta ahorita no empezó como yo diciendo voy a ser una violinista, ¿sabes? Todo empezó porque un día salí de vacaciones con mi familia y entonces vi a un violinista callejero tocando una obra musical muy bonita. Entonces ese sonidito se me quedó en la cabeza y yo dije, ok, yo quiero ser como él, quiero aprender un poco más. Entonces la verdad es que yo dije voy a ahorrar y compré mi primer violín súper chafita, ¿no? Para empezar un poco. Y empecé a tomar clases particulares, pero no tanto así como una carrera profesional. Dije, lo voy a tomar como un hobby. Entonces empecé a tomar talleres con maestros que conocía en el área cultural y ellos me fueron enseñando un poco más sobre el violín y entonces todo fue siendo práctica y práctica y práctica. Oye, y a todo esto, ¿qué es lo que más disfrutas en interpretar música académica? Yo creo que el hecho de poder transmitir mediante la música, porque sabemos que hay diferentes tipos de poder transmitir, ya sea por medio de la danza, por medio de la actuación, y yo creo que encontré esa manera de poder transmitir sentimientos por medio de la música y es lo que disfruto un poco más. Y en este caso el violín creo que toca de una manera muy bonita, se escucha la música muy bonita y eso puede hacer que las personas se sientan identificadas con ciertas obras musicales. Oye, y acá entre nos, ¿cómo ha sido tu formación y qué experiencias han marcado tu trayectoria hasta ahora? Yo creo que lo que más me ha marcado es el hecho de estar practicando y que a veces no te salga la obra musical, ¿sabes? O sea, que tú te frustres y digas, ¿y si esto no es para mí? O si es para mí, pero yo creo que es ahí donde tú dices, ok, sí me gusta la música, entonces tengo que seguir practicando, tengo que seguir disfrutando. Y yo creo que a cualquier músico es lo que le marca un poco más el hecho de que llegues en un punto donde tú digas, yo creo que esto no es para mí, pero pues el hecho de querer seguir en eso, el querer seguir aprendiendo más es lo que disfruto un poquito más. Muchas gracias, mi queridísima Adriana. Vamos a una breve pausa y regresamos. Ahora dejemos que nuestra creatividad crezca con un dato cultural. Para componer la pieza Huapango, José Pablo Moncayo se basó en los ritmos tradicionales del género veracruzano del mismo nombre, reinterpretando 3 sones jarochos como el siquisirí, el balajú y el gavilancillo, que forman la base melódica y rítmica de la obra, convirtiéndose en una de las obras sinfónicas más emblemáticas del país, siendo considerada como un segundo himno nacional. Y ese fue el dato cultural del día. Sigue con nosotros y encuentra más inspiración en Crearte. No sé ustedes, pero para mí la música sin duda tiene un poder transformador. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más aquí en Crearte. Juventino Rosas,
el joven que componía sobre el mar. Regresemos en el tiempo hasta 1883, cuando la Ciudad de México se encontraba pasando una gran penuria. La comida y el trabajo escaseaban, no había dinero y los habitantes que menos suerte corrían morían de hambre. Entre ese mar de gente se encontraba un adolescente de complexión delgada y rasgos indígenas, su piel tostada por el inclemente sol, solamente protegiéndolo un sombrero de paja al que le pesaban los años. Ropa hecha a mano y unos guaraches que trataban de proteger los lastimados pies de su dueño. En su cara se notaban los 16 años apenas vividos, pero en sus ojos negros como el carbón quemado denotaban una tristeza que pocos entendían. Su nombre era Juventino Rosas, un joven con ascendencia otomí que soñaba con ser músico, y en su mano siempre cargaba su objeto más preciado, un violín de madera. Juventino, después de pasar varias semanas en duda, había decidido hacerles caso a sus amigos, Fidencio Carvajal y Cornelio Cedillo, de regresarse a su lugar de origen, Cuautepec, un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México, rodeado de sierras y vegetación, con un silencio que contrastaba con la siempre movida capital del país. Estando ahí, Rosas decide volverse el maestro de música de su pueblo, enseñándole especialmente a niños, pero también a quien se le acercara a querer aprender, y con el tiempo libre que le quedaba, se dedicaba a componer valses que tocaba en su desgastado violín. Es en esa época cuando compone el que lo llevaría a la fama mundial, Sobre las olas, el cual primeramente ni siquiera se llamaba así, y de hecho no se tiene exactitud del origen de este. Algunos cuentan que estando en la cocina de su casa, Juventino escuchó a lo lejos el sonido de una fábrica en funcionamiento y le recordó al sonido que hace el arroyo al moverse. Otros mencionan que existía un arroyo cerca de su pueblo y a este iba en busca de consuelo, y en una de esas noches desoladas y tristes, encontró que el sonido que hacía el cuerpo de agua se asemejaban a notas musicales. Y el último y más romántico, cuentan que Juventino estaba perdidamente enamorado de Mariana Carvajal, hermana de su buen amigo, una mujer que vivía igualmente en Cuautepec, con rasgos indígenas, piel morena y cabellos negros y largos que se recogía en una trenza. Mariana se iba a lavar la ropa de su casa al dichoso arroyo. Un día, Juventino llegó al lugar y vio que al otro extremo se encontraba la mujer, que tallaba la ropa en una piedra junto al arroyo y enjuagaba con el agua cristalina que pasaba rápidamente. El joven, que no dejaba su violín por nada del mundo, miró a la mujer por un rato y después agarró su instrumento y así nació A la orilla del arroyo, que luego se convertiría, gracias a Miguel Ríos Toledano, en Sobre las olas. La leyenda se hizo tan popular que debajo del árbol más grande y antiguo que se encuentra en ese lugar, y donde supuestamente Rosa se recargaba para poder componer, asentaron una placa de piedra donde le agradecen a Juventino su talento y composición. Pero así como toda leyenda, las palabras se van perdiendo entre las olas del mar. Seguimos aquí en Crearte. Qué bella forma de recordar el valor de la música en nuestra vida cotidiana. Estamos de regreso y para cerrar con broche de oro este episodio continuamos con nuestra conversación con la violinista Adriana Acuña Aguilar. Vamos a la segunda parte de la entrevista. Mi queridísima Adriana, en este cierre nos gustaría conocer tu perspectiva sobre el papel de la música académica entre los jóvenes. Para empezar, ¿cómo ves el panorama musical para las nuevas generaciones de intérpretes? Yo creo que actualmente está competido, sí, bastante competido, porque hay bastantes adolescentes, jóvenes que quieren entrar a este mundo de la música, pero yo creo que actualmente es igual muy libre, puesto que estas personas que quieran entrar a este ámbito empiezan, no sé, grabando covers, practicando, etcétera, y antes todo era como que un poquito más cuadrado. Ahora yo creo que se ha llegado al punto en el que puedes hasta mezclar música, no sé, puedes estar tocando el violín, que se considera un instrumento de música más clásica, pero ahora lo hacen, no sé, haciendo covers de K-pop, hasta de música un poco más grupera, y la verdad es que eso hace que sea un poquito más libre para todos los jóvenes hoy en día. Y a todo esto, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes hoy están comenzando su camino con el violín o en cualquier disciplina musical?
más que nada yo creo que no llegar al punto de la comparación. No te vas a comparar con un niño quizás prodigio de 12 años que ya te toca una obra musical súper acá elevada y tú vas empezando quizás, porque todos tenemos nuestro proceso al momento de aprender y todo tiene que ser constante, tienes que estar practicando, así sea solamente, no sé, unos 10, 15 minutos al día, pero eso te va a llevar a ser un mejor músico. Y yo creo que sí, si te gusta la música y te apasiona, créeme que solamente es cuestión de práctica y va a llegar el momento en el que te presentes en grandes lugares. El chiste es disfrutarlo. Me parece muy inspirador y muy conmovedor esto que comentas. Y pues realmente más que nada se trata de disciplina, ¿no es así? Sí, claro. Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu disciplina y tu amor por la música. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí. A nombre de todo el equipo agradecemos a Adriana Elizabeth Acuña Aguilar por acompañarnos en este episodio y por inspirarnos con su talento y dedicación. Muchas gracias por regalarnos un poco de tu mundo musical. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir un poco sobre mi experiencia a todos los jóvenes que quieren empezar en este ámbito. Y es así como llegamos al final de este episodio de Crearte. Les recomendamos, o mejor dicho, les recordamos que esta es una producción de los alumnos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify como Expresión Facico V. Yo soy Ángel Genis y para mí fue un placer acompañarlos en este viaje musical. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sigan creando, explorando y sintiendo el arte. Hasta la próxima. Esto fue Crearte, un espacio dedicado a sentirte en contacto con ese lado artístico que llevas dentro. ¡Hasta la próxima! Podcast Facico. La información en toda su expresión. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.